Mi nombre es Darío Mayorana, soy docente de la Universidad Nacional de Rosario, dicto literaturas antiguas, lingüística en la Facultad de Humanidades y Artes, y la colección se llama Polifonía de Mujeres y tiene como objetivo traducir al español poetas, mujeres, que han escrito en lenguas que no tienen tradición de traducción al español, es decir, cuyas obras no fueron traducidas al español y además no hay tradiciones en esas lenguas, o que optaron por escribir en sus lenguas maternas o de orígenes, es decir, desde lo que se podría denominar una especie de marginalidad cultural en el sentido de fuera de lo que es la industria editorial hegemónica. Esta es una colección que está destinada a todo público, tanto el público especializado que quiere leer poesía escrita por mujeres, como aquellos que no tienen idea. Se opta, como en toda publicación académica o que se enfoca en la traducción, en lo que se llama una versión bilingüe confrontada. Tenemos el texto en su lengua original y el texto en español que está confrontado, es decir, en la misma página, en español se traduce la misma página del texto original. Hemos optado en general por libros completos u obras completas, no antologías de poetas mujeres, entendiendo que los libros son pensados como una unidad. Entonces, para tener una idea acabada, al menos de lo que la poeta pensó para su edición, conviene tomar libros enteros, digamos, ¿no? Porque también existe una política que puede servir, pero yo no la considero, que es una antología. En realidad, cuando uno lee una antología, lee lo que eligió el que hizo la antología. Si uno tiene un libro completo traducido, lee la idea o lo que pensó como esquema el autor, en este caso las autoras. Bueno, hemos optado por autoras que, reitero, escriben en lenguas que no tienen tradición de traducción al español. Entonces tenemos una autora que escribe en dialecto véneto, italiano, otra que escribe en dialecto triestino, otra en dialecto siciliano, otra en creol jamaiquino, otra en lengua croata. Es decir, hay toda una colección de lenguas a las que no se accede usualmente. Tenemos también a una gran poeta que es Mariluz Unpierre, que escribe en lo que se llama el lenguaje newyorriqueño, que es el de los puertorriqueños que viven en Nueva York. Por lo tanto, es una especie de lengua o registro que toma registros, valga la redundancia, tanto del inglés neoyorquino como de lo que es el español puertorriqueño. El criterio es doble. Por un lado, poetas que no han sido traducidas al español o que optan por escribir desde la marginalidad lingüística, en tanto, como ya dije, no corresponde a editoriales hegemónicas o a lo que son las editoriales que traducen al español, digamos. Y por otro lado, estamos revalorizando la figura del académico traductor, porque justamente no hay traductores en esas lenguas. Por lo tanto, nosotros buscamos traductores académicos, es decir, que hayan estudiado la obra de esas poetas y que tengan la capacidad lingüística como para hacer la traducción al español. Es decir, que es doble. En algunos casos de textos que estamos editando en este momento, por ejemplo, hay un texto pensado de una poeta de la etnia mije de México, es la propia poeta la que se traduce de la lengua aborigen al español. Y el valor es, por eso se llama polifonía de mujeres, es poder brindar el acceso a literatura que no es comercial en nuestro medio, independientemente de que haya autoras que tienen
bastante publicado en sus lenguas de origen. No están accesibles, sino, a ver, si la universidad no se hubiera propuesto traducirla y convocar a traductores académicos, esos textos no estarían disponibles en lengua española. Es más, inclusive a algunos es la primera vez que se traduce a una lengua distinta de obviamente, de la lengua original. Un caso emblemático es, por ejemplo, el de María Luz Umpierre, que se ha traducido parte de un manifiesto literario y dos de sus textos. Lo tradujo un docente investigador de la Universidad Nacional de La Plata que hizo su tesis doctoral sobre ella. Es decir, que tuvo un acercamiento académico e hizo su tesis sobre la poeta. Entonces, por eso es que parte de su trabajo de tesis ha sido traducir los textos y bueno, entonces le dimos forma dentro de la colección. En realidad, los títulos son todos interesantes porque cada poeta escribe desde su intencionalidad, desde su visión poética, con su lenguaje poético. Es decir, siempre es interesante leer, por supuesto, y leer poesía quizás más por el hecho de que el texto poético tiene formatos distintos de la narrativa o de lo que puede ser el drama, aunque bueno, también hay textos dramáticos que son poéticos, ¿no? De hecho, lo poético es una función del lenguaje y de la ficción, pero también hay un formato que tiene que ver con lo poético. Lo interesante de la poesía es que la poesía llega o retuerce el lenguaje hasta llegar al límite de la significación para crear imágenes, ¿no? Entonces, leer poesía implica reflexionar sobre la materia poética, sobre el material o cómo la lengua se convierte en su función estética en algo expresivo, lo que podemos llamar la poiesis o lo poético, ¿no? Por eso que es interesante. Cuando uno lee narrativa, tiene que prestar atención en la coherencia, la cohesión, la manera en que se ordenan los materiales ficcionales. Cuando vos lees drama o lees teatro, estás atento a la recreación del diálogo que se produce. Obviamente, en todos los casos, tiene que ver con lo que la teoría de la recepción llama los espacios de determinación y los espacios de indeterminación, lo dicho y lo no dicho. Pero lo poético juega con la imagen. Por lo tanto, incluye secuencias narrativas, puede incluir diálogo, puede incluir simplemente palabras, puede jugar con la materialidad de la escritura. Cuando hablo de la materialidad de la escritura, hablo del sonido, ¿no? Que lo piensen en la zoología lírica, por ejemplo, la poesía El Jilguero. Dice: canta el jilguero, cante, y al sol peregrino, de su garganta amarilla, trigo nuevo de la trilla, tritura el vidrio del trino. Es decir, cómo el autor intenta trabajar con la materialidad del lenguaje, en este caso con el significante, para unir fondo y contenido o fondo y forma, un poco lo que era el objetivo o, si quieren, el desideratum que tenían los románticos en el siglo XIX y parte del siglo XX.